Y los que estaban de pie, si queréis acercaros acá, podéis hacerlo. Aquí hay 2 ventiladores. Cuando está sentado se siente muy bien el airecito. La verdad que no se siente el calor. Ahí podéis sentaros, eso, ahí, a un lado de Judá también, Esta semana recibí un mensaje de Instagram, esas cosas que a veces los cristianos comparten con el pastor. Y era un vídeo donde un hombre llama al pastor el domingo por la mañana: pastor, pastor, no voy a ir a la iglesia el día de hoy. Dice, porque mi padre se levantó con ganas de barbacoa, así que voy a quedarme en casa para hacerle la barbacoa a mi padre. Y claro, como la Biblia dice que honremos a nuestros padres, así que no es que yo esté desobedeciendo al Señor, pero quiero obedecerle en este sentido. Así que, pastor, lo siento mucho, pero hoy me quedo en casa para comer la barbacoa con mi padre. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué está usted aquí? Vamos a leer Romanos 12 y después podemos contestar. Romanos 12, versículo 2. Mirad lo que nos dice el texto. Y quiero dar la bienvenida a Borja, que nos acompaña. Borja, bienvenido al calor de la iglesia. Ya ves que se siente. Y si alguien más nos acompaña en esta mañana también, quiero que sepáis que sois bienvenidos y esperemos que disfrutéis este tiempo junto con nosotros. Romanos 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea o cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, déjeme, volviendo al tema del chiste o del vídeo que me compartieron. ¿Por qué está usted aquí? Yo también podría ponerle un texto a ese vídeo: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces la Biblia se está contradiciendo, porque si yo tengo que honrar a mi padre un domingo y tengo que quedarme para hacerle una barbacoa, pues también estoy faltando a ese mandamiento de no dejar de congregarme. ¿Qué haría usted? ¿Cómo descubriría cuál es la voluntad perfecta de Dios para su vida? ¿Hacer la barbacoa o venirse a la iglesia y celebrar con el resto de hermanos el día del Señor? Uno de los temas que más nos cuesta entender tiene que ver con la voluntad de Dios. Muchos cristianos batallan no solo en saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, pero cuando la saben, les cuesta hacerla. Hay quienes están orando: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, y cuando Dios les muestra cuál es la voluntad, dicen: bueno, Señor, pero es que yo no pensé que fuese tan difícil hacerlo. Así que por un lado batallan porque no saben cuál es, y cuando ya la saben, les cuesta someterse a ella. Y debo decir, hermano, que aunque nosotros oremos intentando buscar cuál es la voluntad de Dios, déjeme decirle que nunca estaremos al 100% seguros si esto o aquello que hacemos está dentro de la voluntad de Dios. Intentamos creer que sí, ¿verdad? Quizás para no llevarnos ningún disgusto, y a veces decimos: creo que esta es la voluntad de Dios porque es así. Pero escuche esto: es muy fácil creer que estamos en la voluntad de Dios cuando las circunstancias parecen ser adecuadas y al mismo tiempo se nos van abriendo puertas que nos invitan a tirar adelante y llevar aquello que deseamos o pensamos hacer. ¿Verdad? El corazón de Pablo ardía por la evangelización.
Él quería ver que todo lugar donde Cristo no hubiese aún sido predicado, Él quería llegar ahí. Acompáñenme a Romanos 15. Mira lo que dice este texto. Y no pierda por ahí que vamos en su texto. Vamos a volver. Mire lo que dice Pablo aquí en Romanos 15, en el versículo 20 en adelante. Y de esta manera me esforcé. ¿A qué se esforzó Pablo? A predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Así que Pablo tiene un fuerte deseo, un fuerte anhelo. Quiere ver que esas personas que no han escuchado el mensaje de salvación lo puedan escuchar. Y seguramente, y leemos en el libro de los Hechos, que a medida que él avanzaba de pueblo en pueblo, se le abrían puertas, pero también podemos leer, ¿sabe qué? Que hubo lugares donde el Espíritu Santo no le permitió predicar el Evangelio. Pero Señor, si tú has llamado a Pablo para predicar el Evangelio y él está viendo una necesidad en ese lugar, ¿por qué se lo impides? Pablo tuvo que aprender en ese caminar con el Señor, en ese trabajo de evangelización, a saber escuchar cuál era la voluntad de Dios y cuándo ir a la izquierda y cuándo ir a la derecha, cuándo parar y cuándo seguir. Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante, mirad lo que leemos ahí. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué les dice? ¿Qué dice el texto? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero, Señor, vamos a ver, ¿de qué va esto? Quizás Pablo se ha parado y se sienta delante del Señor y le dice, tú me has llamado para ser instrumento a los gentiles. Tú me has llamado para predicar el Evangelio a todo aquel que no lo ha escuchado. Y yo me esfuerzo y quiero hacerlo. Pero ¿por qué me impides que vaya ahí y predique el Evangelio? ¿Está Dios contradiciéndose? Y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué? No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se levantó y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y si yo quisiera ser un poco perverso en este versículo, diría dos cosas. Hemos visto una visión que se le muestra a Pablo. Pero vea que él ve la necesidad en ciertos lugares y quiere ir y el Espíritu Santo le dice no. Y hermanos, necesitamos un nivel de espiritual alto para poder discernir la voluntad de Dios. A veces Dios nos va a pedir que para hacer su voluntad renunciemos a algo bueno o algo agradable o algo que deseamos hacer. Pablo en su carne ve la necesidad y quiere ir a predicar, pero no es el lugar, no es el tiempo, no es el momento que Dios tiene para él. Y le muestra a dónde tiene que ir a través de una visión. Y a veces es el problema que tenemos usted y yo. Estamos orando al Señor y en lugar de obedecer a lo que el Señor nos muestra, tiramos hacia donde nosotros queremos. Porque eso me gusta, porque eso me conviene, porque eso es lo que quiero, porque eso es lo que deseo. Y puede ser bueno para el Señor, y puede ser agradable para el Señor, y puede ser para la honra del Señor. Pero si no es el tiempo del Señor, déjeme decirle que entonces estamos yendo en contra de su voluntad. Hay quienes confunden paz interior con estar haciendo la voluntad de Dios.
Pero lo cierto, hermano, es que podemos tomar decisiones equivocadas y no sentirnos mal. Podemos ir caminando por el camino equivocado y no darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Balaam se le dijo, no vayas. Y usted lo puede leer ahí en Números 22. Pero él insiste en que quiere ir. Pelea con Dios. Yo tengo que ir. Mira, han venido por mí, Señor. No vayas. No, porque el pueblo que quieren maldecir es bendito por mí. Pero al final, él va. Al final, Balaam va. ¿Y cómo terminó Balaam? Mal. Terminó mal. En el libro de Ruth, si quiere búsquelo, podemos leerlo. En el libro de Ruth vemos la historia de Noemí, de Elimelech, Noemí y su familia. Y dice que hubo un hambre. Hubo un hambre en Ruth capítulo 1, versículo 19. Hubo un hambre en la tierra de Israel. Y dice que ellos salieron para escapar del hambre. Y mire lo que dice el texto. Anduvieron pues ellos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? El siguiente, por favor. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Siguiente. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Y sabe qué? A veces tomamos decisiones pensando que son lo mejor para nosotros, sin consultar al Señor. Por lo que hemos leído, yo estoy seguro que Elimelech y su familia salieron sin haber consultado al Señor. Querían escapar de la escasez. Y cuando llegaron allá, las cosas fueron de mal en peor. Él murió, los hijos murieron y ella se quedó sola. Y por eso dice, no me llaméis más Noemí, sino Mara, porque Dios me ha dado la espalda. Y cuando nosotros caminamos en contra de la voluntad de Dios, Dios nos puede dar la espalda. Y aquello que nosotros esperábamos que fuese de bendición, se puede convertir en tropiezo, en amargura, en dolor, en tristeza. Aunque hemos leído en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, debo decirle, hermano, que no siempre estar en la voluntad de Dios se traduce en tranquilidad y en reposo. La agradable y perfecta voluntad para nuestra vida puede incluir dolor, aflicción, tristeza, dificultad, escasez, lloro, muchas cosas. David era un joven que vivía contento pastoreando sus ovejas. Y de pronto le ungen para ser rey de Israel. Y mire, a partir de que David es ungido para ser rey de Israel, empieza una serie de acontecimientos que le llevan a David a desear la muerte. Podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué si Dios escoge a David, le hace pasar por esos momentos tan difíciles? Y la respuesta es simple. Dios le estaba preparando. Dios le estaba capacitando. Dios le estaba moldeando. Dios le estaba preparando para el trabajo que tenía que hacer como rey. Y lo hizo a través de las pruebas. He mencionado a Pablo. Pablo fue escogido por Dios. Y cuando fue escogido por Dios, Dios le dice a Natán, o a ¿quién es la que le dice? A ver, que me quede en blanco. Dice, es necesario mostrarle lo que tiene que padecer a causa de mi nombre. ¿Y sabe qué? Pablo vivió eso. Pablo, aunque estaba cumpliendo la voluntad de Dios,
pudo experimentar constantemente en su ministerio dolor, tristeza, rechazo, abandono, angustia, hambre, sed y ver de cerca la muerte muchas veces. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Pastor, pues ahora me has dejado peor. Porque si quiero hacer la voluntad del Señor, probablemente tenga que enfrentarme por esas cosas. Pues lo siento, hermano, pero es lo que la Biblia me dice, o es lo que la Biblia nos enseña. Pero déjame decirte que no siempre es así, porque a veces Dios nos colma de bendiciones, nos da más de lo que merecemos. Yo lo puedo ver en mi vida, y puedo unirme a las oraciones de Daniela y de Marce. Me ha dado más de lo que yo merezco, y me he equivocado muchas veces, pero ¿sabe qué? Dios no me da eso, lo que yo merezco. Me muestra su gracia y su misericordia. ¿Cómo podemos, pues, asegurarnos de que en nuestro caminar estamos haciendo la voluntad de Dios? Romanos nos dice una cosa: negándonos a nosotros mismos. Por las misericordias de Dios os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y esto no significa otra cosa que me niego a mí, a mis deseos, a lo que yo quiero, para buscar la voluntad de Dios. Así que cuando yo me deleito en el Señor, cuando intento caminar en el Señor y me niego a mí mismo, estoy muy cercano, o estamos más cercanos de caminar en la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero déjeme decirle dos cosas que sí son claras y son ciertas, y las podemos ahora mismo comprobar en el texto bíblico. Y la primera de ellas es que tiene que ver con el inconverso. La voluntad de Dios para el que no le conoce, ¿sabe cuál es? Que sea salvo. Porque Dios no retarda su promesa como algunos creen, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios para el inconverso. Que proceda al arrepentimiento, que se convierta, que pueda recibir el perdón que Dios tiene para su vida. Y la segunda cosa tiene que ver con usted y conmigo. ¿Y sabe cuál es? Que seamos santos. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor, porque esta es mi voluntad para vuestra vida. Tenemos mucho por hacer. Primeramente, ir y predicar el Evangelio, porque la voluntad de Dios es que el inconverso no se pierda. Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos que trabajar en nuestra vida la santificación. Y esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que hay trabajo por hacer. Pero yo quiero mencionar, y ya acabé la introducción, ¿vale? Dice Borja. Quiero mencionar tres cosas acerca de la voluntad de Dios. Tres verdades, hermano, que necesitamos conocer, necesitamos entender. Porque cuando hagamos esto, vamos a poder entender más la manera como Dios obra allá afuera en el mundo, en la iglesia, en el inconverso y también en nuestra vida cristiana. Y la primera cosa tiene que ver con la soberanía de Dios. La segunda cosa tiene que ver con la verdad que Dios nos ha revelado a nuestra vida en su palabra. Y la tercera cosa tiene que ver con todo aquello que Dios nos permite hacer, aún cuando no esté en su voluntad. Elimelech y Noemí salieron de su tierra de Israel para irse a una tierra extranjera. Dios lo permitió. No era el plan perfecto, pero Dios lo permitió. Pero ellos cosecharon las consecuencias de eso. Dios puede permitir muchas cosas en nuestra vida y puede impedir muchas, pero ¿sabe qué? Creo que nos deja que demos los pasos para que nos demos cuenta
de la diferencia entre escucharle y no escucharle. La soberanía de Dios. Pareciera que en la práctica, no solamente muchos cristianos, pero muchas iglesias se han olvidado de que tenemos un Dios que es soberano sobre todas las cosas. A veces en nuestras oraciones confesamos y hasta le exigimos a Dios que haga como pedimos, olvidándonos de que Él es soberano y no nuestro siervo. No está para complacernos. Él hace como Él quiere. Él es Señor y por eso puede hacer como quiere. Otras veces no aceptamos la soberanía de Dios, sobre todo cuando hablamos de cosas negativas. No creemos que lo malo proceda de Dios. Le dice la mujer de Job a Job: maldice a Dios y muérete. Y Job aún contesta sabiamente: ¿hemos de recibir acaso solo lo bueno y no lo malo? Dios en su soberano poder y voluntad permite que ocurran muchas cosas negativas. Pero el hecho de que Dios permita que ocurran cosas negativas no significa que Dios esté de acuerdo con ello. ¿Está de acuerdo Dios con la violencia de género en el hogar? No. Pero Dios permite que ocurra. ¿Está Dios de acuerdo en las atrocidades que vemos allá afuera? No. Pero Dios permite que sucedan con un propósito. Y Dios es tan soberano y Dios es tan grande que esas cosas negativas las puede transformar en cosas positivas. Las puede cambiar para bien, especialmente para nosotros, dice la Escritura. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ocurren o les suceden para bien. Pero déjeme decirle esto, que usted tiene que entender, y quizás olvídese de todo el rollo que he tirado ya y llévese esto que es importante. Cuando hablamos de la soberanía de Dios en términos de su voluntad, es que debemos entender que ésta se cumple, nos guste o no nos guste. La voluntad soberana de Dios nadie la puede detener. Nadie puede decirle al Señor: ¿por qué haces esto? ¿O por qué haces aquello? ¿O por qué no lo haces así? Dios en su soberanía hace las cosas como Él quiere hacerlas. Y las hace, como hemos cantado, bien. Y todo lo que Dios lo hace bien. Y vamos a entrar a un pasaje para ver esto acerca de la soberanía de Dios. Mateo 26, 39. Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. Está a punto de ir a la cruz. Está sufriendo. Se siente solo. Sus discípulos están durmiendo y Él está ahí agobiado, angustiado porque le espera una muerte horrenda en la cruz. Pero Él va a su Padre. Él va a su Padre y le dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, que sea así. Pero sigue hablando: no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Es decir, Jesús le está diciendo al Padre: Señor, yo no quiero morir, pero sabes, que se haga tu voluntad, no la mía. Y la voluntad de Dios era que Cristo muriese en la cruz de Calvario. Y es importante que escuche esto que voy a decir también. Muchas veces para Dios cumplir sus propósitos, ¿sabe qué hace? Usa la maldad del hombre para cumplir. Hechos 4. Hechos 4, versículo 27 en adelante. Mira lo que dice ahí, este texto. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué se juntaron?
para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Alguno estará pensando, entonces Dios hizo pecar a estos hombres para cumplir su voluntad. No, hermano. Dios estaba usando su maldad y su necedad, porque ellos habían rechazado al Mesías, habían rechazado al Salvador, habían escuchado a Jesús, le habían visto hacer milagros y no creían en Él. Y se levantaron en contra de Él. Y Dios cumple su voluntad a través de usar la maldad de estos hombres y crucificar a Cristo. La voluntad de Dios era que Cristo muriese crucificado y murió crucificado. Nada podía impedirlo. Ese era el plan de Dios. Otro ejemplo acerca de esto. En 1 de Pedro 3:17, el apóstol Pablo nos dice así: pues es mejor padecer por hacer el bien, y si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Fijaos, hermano, nos está diciendo que aunque hagamos el bien, probablemente Dios permitirá que pasemos por mal. Entonces Dios, ¿cómo obra? Pues Dios obra de maneras que no podemos entender. Yo tengo un pensamiento y un razonamiento finito. Y por mucho que yo estudie la Escritura, y por mucho que yo sepa de teología y sepa de apologética y demás, déjeme decirle que nunca voy a lograr entender muchas cosas que Dios hace, porque Él obra de la manera que Él quiere. ¿Desconoce Dios que hay muchos lugares en el mundo donde los cristianos son perseguidos y son muertos a causa del Evangelio? No lo desconoce, lo sabe. Pero ¿sabe qué? Él lo permite. Dios lo permite. De hecho, Jesucristo nos dijo que sería así. Lucas 21. ...21, 12. Mira lo que dice ahí. Pero antes que todas estas cosas os echarán mano. Está hablando de los tiempos finales. Antes de que ocurra eso, dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero tenemos que seguir leyendo y mirar lo que dice después. Y esto será ocasión ¿para qué? Para dar testimonio de mí. Y esas personas que son masacradas, esos cristianos que son muertos por causa del Evangelio, están dando testimonio de Jesús. Y pareciera increíble, pero donde más persecución hay, más el Evangelio está creciendo. Deberíamos de orar aquí en España que haya una persecución, ¿verdad? Ya le da miedo. ¿Y si es la voluntad del Señor que ocurra? Hay muchos textos, hermanos, que nos hablan de la soberanía de Dios y de cómo Él hace lo que quiere, porque es Dios, es Señor. Mateo 10:29. Mira lo que dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Fijaos lo que dice este texto, que ni siquiera un ave pequeña cae o muere sin que Dios lo permita. Dios es soberano. Dios no ha perdido el control de nada, aun cuando este mundo parezca que va patas para arriba. Él sigue teniendo el control de las cosas. Y Él sabe hasta cuándo va a durar esto. Y también sabe lo que está haciendo y por qué está sucediendo esto. Tú y yo quizás no lo entendemos, pero Él sí sabe.
Moisés, dice la Escritura que fue preservado por sus padres porque le dieron hermoso. Sí, dice eso. Pero ¿sabe qué? Más que porque le dieron hermoso, porque Dios tenía un plan para la vida de Moisés. Y aunque había una ordenanza de parte de Faraón que todo niño varón que naciese fuese lanzado al río, este niño fue preservado. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para él. Y se cumplió ese plan a través de muchas situaciones, pero Dios cumplió el plan en la vida de Moisés. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Era voluntad de Dios que así sucediese? Sí. ¿Lo entendía José? No. ¿Lo entendió su padre? No. ¿Lo entendieron sus hermanos? No. Pero ¿sabe qué? Dios estaba haciendo su voluntad, su soberana voluntad en la vida de José, y le llevó a Egipto como esclavo y le convirtió en Señor y salvó la vida de un montón de personas. Daniel y sus amigos, podemos creer por lo que leemos que eran jóvenes que tenían temor de Dios y sin embargo fueron llevados cautivos juntamente con el pueblo de Israel. Vivían en un pueblo perverso, en un pueblo que había dado la espalda al Señor, y sabe que las consecuencias de ese pecado les alcanzó a ellos, aunque eran justos. Pero cuando llegaron a aquella tierra, decidieron que no se iban a contaminar, que iban a ser testimonio del Señor, y lo hicieron. Y lo hicieron. Dios estaba cumpliendo su voluntad de darse a conocer a todos los pueblos, porque Daniel y sus amigos pudieron dar testimonio de que había un Dios verdadero en medio de un pueblo extranjero que los oprimía. Quiero terminar con este texto. Daniel 4. Mira lo que nos dice el libro de Daniel. ¿Vas a pasar, músicos, o termino yo? Ay, perdón. Gira a la izquierda en la siguiente esquina. Estoy diciendo, ¿por qué sale una propaganda cuando no abre la Biblia? Daniel 4:35, mirá lo que dice este texto. Está hablando Nabucodonosor. ¿Podéis pasar, músicos? Leo desde el 34 para entender. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Recordad que Nabucodonosor no conoce del Señor. Es un rey perverso. Pero mirad estas palabras. Y alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Y el ejército según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Concluyo con esto, hermano. La voluntad de Dios soberana se cumple. Podemos hacer nosotros todo lo que queramos, pero si Dios determina que una cosa suceda, va a ocurrir. Y me viene a la mente David. Cuando David pecó con Betsabé, el fruto de aquella perversidad, Dios dijo, y el niño que nacerá morirá. Y dice la Escritura que nació el niño, y después de haber nacido enfermó. Y David, sabiendo que iba a morir, dice que a pesar de ello intentó, humillándose ante el Señor, no comiendo, no bebiendo, y postrándose en tierra, que Dios tuviese compasión del bebé, no de David, sino del bebé. Pero como Dios había determinado que ese niño muriese, ¿sabe qué? Dios no vio lo que David hizo. El niño murió. Dios es soberano, hermano, y Él puede hacer como quiera.
en su vida, en mi vida, en esta iglesia, en otras iglesias, en esta ciudad, en este país, en otros países, en cualquier lugar. Señor, te damos gracias, porque entendemos que eres soberano sobre todas las cosas, que no hay quien detenga tu mano, y que tú haces, Señor, como tú quieres, pero que tú lo haces bien, porque también eres un Dios de perfección. Ayúdanos a nosotros a entender, Señor, esta verdad de que tú eres soberano y que no necesitas pedirnos permiso para hacer ciertas cosas, pero que tenemos que aprender a discernir cuando tú estás obrando de la manera que estás obrando, para no ir en contra de tu voluntad, sino someternos a ella. Señor, gracias por cada uno de los que están aquí. Danos un corazón que sepa discernir lo que tú tienes para cada uno de nosotros y de esta manera glorificarte en esta vida. Gracias en el nombre de Jesús.